Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Opinología Indeseable. No había tenido mucha chance de grabar, simplemente porque tenía cosas de la maestría y cosas así, pero ya estamos aquí de nuevo para hablar de un tema, de esos temas bonitos que a la gente le gusta mucho, que es las teorías conspirativas. Pero no todas las teorías conspirativas, sino una de las teorías conspirativas que están de moda hoy en día, y que son teorías conspirativas que se oyen más de este lado del charco, pero no por eso dejan de ser falsas. Y esta es la de el marxismo cultural, porque he escuchado mucho acerca del marxismo cultural, he escuchado mucho acerca de las conspiraciones de la izquierda para controlar a la sociedad, controlar a la población, y que parece que a los ideólogos de la derecha, sobre todo en América Latina, se les da mucho creer en este tipo de teorías y suponer que es cierto, ¿no? Que hay una mano invisible detrás de todo queriendo controlar el destino de la gente y el destino de los niños de la sociedad. La, Esta teoría conspirativa acerca del marxismo cultural la manejan muchos ideólogos de la derecha, que algunos les llaman intelectuales orgánicos. Les dicen intelectuales orgánicos porque es un término que Gramsci acuña a partir de su libro de cartas sobre la prisión. Gramsci es un ideólogo marxista y él dice que los intelectuales tradicionales son aquellos que están ya involucrados en el sistema, son los que les dan la pauta de pensamiento a la gente normal, y los intelectuales orgánicos son aquellos que van surgiendo a medida de que cambian los sistemas de gobierno. Curiosamente, pues la derecha adopta este término de intelectuales orgánicos, a pesar de que viene de un marxista, y lo empieza a utilizar para impulsar a la gente que tiene las ideas similares a las suyas. Gente como Eduardo Verástegui, como Agustín Laje, como Danan, como Gloria Álvarez y otros tantos personajes de la derecha, pues hablan de este marxismo cultural que está tratando de envenenar a la sociedad y meterles ideas que son propios de la izquierda, según ellos, porque realmente la izquierda ha cambiado mucho a través de los años y la izquierda no es la misma izquierda desde que se tiene registro hacia adelante. O sea, la izquierda marxista, hay marxismo-leninismo, hay el stalinismo, hay diferentes tipos de modelos y realmente ya no son iguales a los que están ahora. Incluso hay una izquierda cristiana, por si no sabían, y porque bueno, tendría todo el sentido del mundo que haya una izquierda cristiana si te pones a pensar que pues Jesús eh, sacó a los comerciantes del templo por convertirlo en una cueva de ladrones. Eh, Porque Jesús siempre fue rico, ¿verdad? Y siempre fue muy procapitalista, ¿verdad? Entonces, pues no, realmente no. La figura legendaria de Jesús, la historia de Jesús, pues era más tendencia a la izquierda, porque bueno, pues estaba en contra del sistema, como lo era el emperador romano, y tenía su séquito de chavos, su banda, por así decirlo, y estaba en contra del sistema, incluso fue al bote, e incluso le dieron pena de muerte por eso. Entonces, si Jesús existió, pues estaba más alineado a la izquierda que a la derecha, déjenme decirles. Pero bueno, volviendo a la idea del marxismo cultural. Le llaman marxismo cultural. Prácticamente esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor como de los años 60, 70, cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial deja esta división, esta polarización que llaman tanto ahora, entre pues izquierdas y derechas, ideas marxistas e ideas más de libertarianismo económico capitalista, ¿no? Eh, la mitad del mundo era socialista, ¿no? Se acercaba a eso, donde teníamos los países de la Unión
Soviética, Rusia, China, Yugoslavia, todos esos Balcanes, toda esa balcanización, etcétera, ¿no? Y de este lado del charco, pues teníamos a Estados Unidos y los países europeos que apoyaban los ideales de Estados Unidos, los baby boomers, etcétera. Entonces, vemos que desde ese entonces ya teníamos dos ideologías bastante diferenciadas entre sí. Izquierdas, derechas. Y en realidad el término izquierda y derecha se da más a partir de la Revolución Francesa, dependiendo de dónde se sentaban en el Parlamento ciertas personas. Pero bueno, para fines prácticos utilizaremos el término de izquierdas y derechas que se utiliza hoy en día, que es básicamente eso, los de la izquierda o lo que le llaman el marxismo cultural son para la derecha, aquellos que están en pro de los derechos pues de las minorías y de las personas que son ciertamente diferenciadas en la sociedad, ¿no? Que son los colectivos LGBT, eh, las personas que están en pro de la legalización de la interrupción del embarazo, eh, las personas que son más socialistas en el sentido de que haya una estatización mayor, o sea, un Estado que controla, por ejemplo, la sanidad, la educación, los servicios básicos como la electricidad, el agua, etcétera. Y por el otro lado, los libertarianistas económicos, que son los libertarios económicos, que dicen que todo tiene que ser privatizado, los servicios tienen que ser privados todos, ¿no? Como un modelo más parecido al de Estados Unidos. Que déjenme decirles que ni Estados Unidos es completamente de libertad económica, porque Estados Unidos, pues cuando Obama hace el Obamacare, entonces eso es un servicio de salud del Estado para la sociedad. Hay cosas, por ejemplo, como el welfare, que el welfare es básicamente eso, también es una ayuda gubernamental para las personas desempleadas o madres solteras o eh, familias muy numerosas. Entonces, ayudas del Estado para la sociedad hay prácticamente en casi todos lados. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que se viene a la mente casi siempre que hablamos de libertad económica, son los países nórdicos, los países escandinavos. Pero déjenme decirles que pues la mayoría de la gente realmente no busca la información porque eh, si bien que un país le permita a las personas poder fácilmente crear un negocio, no significa que sean libres y que haya menos estados, sino absolutamente todo lo contrario. Tenemos países, por ejemplo, como Suecia, donde según este artículo del financiero, paga casi un 76% de los impuestos. Un 76% de los impuestos que se divide en contribuciones sociales de los empleados, impuesto sobre la renta, que es el ISR, impuesto a nómino, e impuesto de consumo, que vendría siendo el IVA en México. Los países que más graban, o sea, que más impuestos pagan, está Suecia, Eslovenia, Bélgica, Portugal, Finlandia, Francia, Dinamarca, Austria, Croacia, Irlanda, Noruega, Grecia, Japón, etcétera. México incluso estaría hasta el lugar 40 de los impuestos, con un 42%. Pero lo que paga Suecia, que es un 76%, es una barbaridad. Lo que paga Francia es casi un 70%, un 69% es una barbaridad. Entonces, cuando digo que lo del marxismo cultural es una teoría conspirativa y que es una tontería, es una tontería. Los datos de la realidad contrastan demasiado con lo que les cuentan. Son, son absolutamente falsos. O sea, realmente no es así. Los países nórdicos y los países escandinavos que están en Europa del Norte pagan muchísimos impuestos y el Estado controla todo. Entonces, libres no son, para nada. O sea, es cierto que hay servicios de salud del Estado, que son de primer mundo, obviamente, pero pues es que si tienes un 76% de impuestos es lo menos que puedes hacer. O sea, realmente son impuestos que se ven reflejados en lo que tú estás pagando. Pero también son países muy pequeños y también tienen muy poca población. Entonces la posibilidad de que esto suceda, pues es muy fácil, ¿no? O sea, realmente es más fácil controlar un territorio pequeño y con muy poca población y darles una calidad de vida increíble. Entonces, esa es la primera mentira, que es que hay libertad absoluta. No, no lo hay. No es cierto que hay menos Estado. Al contrario, hay más Estado. Y al haber más Estado, hay más control sobre,
la economía de esos países. De hecho, quizás si no hubiera tanto control sobre la economía de esos países, pues no pudieran ser tan exitosos como lo son. O sea, Estados Unidos, que es quizá uno de los países que tienen la mayor libertad económica y menos pago de impuestos, de todas maneras paga muchos impuestos y la gente no está exenta. Paga casi un 50% de impuestos, el 47%. Entonces, si realmente sí se pagan un chinguero de impuestos, ¿por qué se cree pues eh, que entre más libertad de las empresas privadas y menos Estado va a ir mejor? Simplemente porque ¿quiénes son los que impulsan estas ideas? Y vamos a ver que pues son las empresas ricas y las personas con más dinero, las personas más pudientes. Ellos son los que impulsan estas ideas, pues de que entre menos impuestos se les cobre, mejor le va a ir a un país, pero pues no hay manera de comprobar eso. En la práctica es diferente, totalmente diferente. Entonces, dicen por ahí que es más fácil creer, eh, es más fácil que te engañen que darte cuenta de que te están engañando. Y eso es lo que ves muchas veces en las personas que apoyan estas ideologías de la derecha, porque no se dan cuenta que los están engañando. Y no quieren darse cuenta, porque al quererse sentir únicos y detergentes y diferentes, se tragan estas ideas del marxismo cultural y de que nos quieren controlar, etcétera. No nos quieren controlar, ya nos tienen controlados. O sea, realmente, eh, y es la derecha la que nos tiene controlados. ¿Cómo es que nos tiene controlados? Porque simplemente todo se divide en cuestiones de consumo. Las personas se vuelven bienes de consumo. Para esto tengo que decir que pues volvemos a la parte anterior, que era que el mundo estaba dividido en las dos ideologías, ¿no? La derecha y la izquierda. Estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde había una división como mucho más clara. Al haber esta división mucho más clara, pues siempre hay como núcleos de pensamiento, ahora le llaman think tanks, donde estos think tanks pues crean como grupos de intelectuales que intentan llevar sus ideas a las masas. Eh, Algo a lo que Gramsci le llamaría como idealistas culturales. Y pues sí, realmente dentro del mismo sistema norteamericano se crearía esta escuela de Frankfurt, donde la escuela de Frankfurt pues, no era más que un grupo de rebeldes eh, que querían llevar ideas marxistas a la sociedad norteamericana. ¿Pero por qué querían hacer esto? Pues era simplemente porque se daban cuenta que en Estados Unidos, pues después de que había habido eh, esta caída tremenda de la economía por lo del Viernes Negro y todo eso en los años 20, pues había habido una pérdida enorme de capital. Y entonces tenía que haber una manera de que la población tuviera un poco más de igualdad y más acceso a servicios de salud, educación, etcétera. Y entonces las ideas de la escuela de Frankfurt empiezan a tratar de permear en la sociedad. Pero recordemos que la ideología siempre de la derecha son muy religiosos, normalmente cristianos, que como ya lo dije antes, cristianos malentendidos, porque Cristo pues no tuvo familia. Entonces eso de ser pro familia es más como una cuestión de la Iglesia Católica y después adoptado por las iglesias anglicanas norteamericanas. Eh, de que todo tiene que ser heterosexuales, de que tiene que haber libre mercado y mucho dinero, y rechazar, por ejemplo, los inmigrantes, a las minorías, ser racistas, una sociedad blanca, una sociedad bonita y aspiracional. Aspiracional quiere decir que todos güeros, todos muy bellos, todos con mucho dinero, con sus carros, con sus casas, etcétera. Entiéndase que este modelo norteamericano pues trata de pasar al resto del mundo. Pero la escuela de Frankfurt ya se había dado cuenta de que esto terminaría al final de cuentas por destruir al planeta, que es básicamente lo que está pasando en este instante, porque aunque quieran decir que fuchila a los gays y que fuchila el socialismo y todo eso, el socialismo de alguna manera era una contención
pues para que la sociedad no se fuera al carajo debido a ese consumo excesivo, que es exactamente lo que está pasando cuando tienes islas de basura. Hay me parece que 6 islas de basura en el Pacífico y en diferentes océanos del mundo, que son casi del tamaño, no, no, casi son del tamaño de Texas. Ese nivel de basura hay. El capitalismo es una fábrica de basura, básicamente. Observen la contaminación de microplásticos, la contaminación del petróleo, la contaminación de toda la actividad humana en la sociedad. Que no se les olvide que el capitalismo es eso, es producir tanta basura que no se puede reciclar toda y no se puede parar la contaminación. Cualquier persona que viva en una ciudad lo suficientemente grande puede ir a observar sus lagos, sus ríos y darse cuenta de que está todo del culo de contaminado. Entonces, el capitalismo trata de venderte la idea, las ideas, los ideólogos de la derecha tratan de venderte la idea de que, por ejemplo, el calentamiento global no existe. Siempre que escuchan ideas así, pregúntense, ok, dice que el calentamiento global no existe, y la pregunta es, ¿por qué y para qué dice que no existe? Bueno, porque simplemente, si tú dices que el calentamiento global sí existe, estás queriendo darle un chingadazo en la mano a los empresarios, a los grandes magnates, a los grandes ricos, para decir, güey, no produzcas tanto porque estás produciendo cantidades enormes de basura que están contaminando ríos, mares, etcétera. Entonces, por eso les molesta tanto la, la cuestión de decir, sí, sí hay un calentamiento global. Se necesita utilizar energías renovables y se necesita disminuir la producción de bienes y crear todo de manera tan desechable. Porque están produciendo contaminación que van a pagar nosotros y las futuras generaciones. Ya hay problemas, por ejemplo, de agua, de abasto de agua en muchos países. Ya hay países en donde se están peleando por agua. Pero sin embargo, las personas que están en un lugar en donde sí la tienen y donde a lo mejor ese problema no es tan grande, pues se les hace muy fácil negarlo. Pero no es así, las sequías ahí están. Incluso, por ejemplo, California ha tenido sequías tremendamente grandes. Y todo esto no es más que reflejo de un capitalismo que en menos de 200 años ya se chingó al planeta completamente. Por eso les interesa tantísimo eh, el decir que el calentamiento global es un invento de los marxistas culturales. Que qué pendejada, ¿eh? ¿Por qué a los marxistas les interesaría este, decir que no hay un calentamiento global? O sea, porque para limitar a los empresarios, y la pregunta es, ¿para limitar a los empresarios para qué? ¿Para qué? ¿Para quitarles poder? Si les quitas poder, ¿para qué? ¿Para que los de la izquierda dominen al mundo? ¿Para qué? O sea, pregúntense para qué las cantidades de veces posibles y eso le va a dar la, la respuesta, ¿sí? Lo que hace que las teorías conspirativas sean populares es que son facilonas, son respuestas fáciles a problemas complejos. Al tener respuestas fáciles a problemas complejos, entonces no necesitas preguntarte demasiado. Y al no preguntarte demasiado, tu cerebro no necesita investigar. Es una actitud huevona de la vida. Bueno, entonces, esta escuela de Frankfurt, volviendo a lo anterior, se da cuenta de que pues, es tremendo el impacto del capital y que las personas se convierten en meros objetos, objetos de consumo. La gente no es feliz porque se necesita estar consumiendo de manera bárbara, absoluta. Y entonces, por parte de las derechas y de las élites conservadoras estadounidenses, pues lo que hacen es lanzar una campaña impresionante en contra de la escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Pues son marxistas y van en contra de los ideales cristianos y de los ideales de familia, etcétera. Acusan por ejemplo, a los Beatles, que eran los más, los Beatles, no los Beatles, los Beatles, que son, eh, los más populares en esos entonces, en los años 70 y a los años 60, 70 y los acusan de que Theodore Adorno, incluso hay un discurso de Jair Bolsonaro, de Bolsonaro
jura que los Beatles no escribieron sus canciones porque se las escribió Adorno a, eh, a los Beatles. Y no, güey. Pero es muy fácil decir que a la juventud se le metían las ideas. No porque lo que estuvieran haciendo los capitalistas estaba mal, no, no, ¿cómo crees? Es simplemente porque se controla a la población y la población es estúpida, básicamente. Café en vaso de Coca-Cola. ¿Por qué contradicciones del capitalismo? Ok. Eh, vemos que dentro de esta propaganda, pues no es nueva, si estamos hablando que desde los años 60, 70 ya había toda esta idea de un marxismo cultural, pues es algo que se está replicando a fechas actuales. Para esto, pues hay que ver que estas teorías surgen, pues estaba Che Guevara, estaba Fidel Castro tomando Cuba en esos entonces, estaba las dictaduras latinoamericanas, que para quien no sepa qué pedo con las dictaduras latinoamericanas, les recomiendo el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, para que les ayude un poquito a comprender cómo Estados Unidos metía dictadores a América Latina, pues para tener gobernantes a modo que los apoyaran en sus ideales. Bueno, entonces, eh, ¿quiénes son los que impulsan las ideas de que existe un marxismo cultural? Pues ya los mencioné hace rato, por ejemplo, Agustín Laje, ¿no? Que son representantes de la Iglesia Católica, básicamente. Y para esto recordemos pues, que la Iglesia Católica es una empresa, lo vuelvo a repetir, es una empresa gigantesca que ni siquiera se sabe cuántos activos tiene, porque es impresionantemente grande, y que pues sus intereses se han visto afectados a partir pues de que pues, la gente deja de creer en Dios. ¿Y por qué la gente deja de creer en Dios? Porque no hay pruebas suficientes de su existencia. Eh, en videos pasados había un contacto que estaba como pues chingui chingue, ¿no? Hablando de metafísica, ¿no? De que no, es que Dios no es no lo puedes probar a priori por la ciencia, porque pues Kant decía, sí, güey, o sea, estamos hablando de Kant, estamos hablando de Descartes, estamos hablando de todos esos filósofos que tratan a la metafísica como algo más allá de lo físico, simplemente porque pues, están amenazados por la Iglesia Católica, ¿no? Si ellos llegaban a la conclusión dentro de sus escritos filosóficos de que pues, Dios no existía, básicamente los iban a matar. Entonces trataban de darle muchas vueltas y de ser tremendamente difíciles de leer, simplemente pues para que la gente, para que no los matara, ¿no? Y respondían a el concepto de la existencia de Dios con el concepto mismo, ¿no? Dios es todo porque sí. Sí, o sea, era básicamente así como Dios es todo porque pienso que existe y por lo tanto sí existe. O cosas así como estoy tan seguro, eso me parece que es de Descartes, que si estoy tan seguro de la existencia de Dios como que un triángulo es igual a la suma de dos rectas. Entonces, ¿en qué sentido eso demuestra que Dios exista? Y Kant hizo básicamente lo mismo, ¿no? Como nunca pudo demostrar que Dios existía, entonces lo mandó al área de la metafísica ¿sabes qué? No puedes afirmar que exista, pero como digamos que hay algo que te dio la capacidad de pensar y la capacidad de sentir y la capacidad de que eh, pues de la infinitud, él hablaba eso de la infinitud, como Dios es infinito, por lo tanto existe, o sea, pero luego la pregunta es, ¿y cómo sabes que es infinito? Sí, ¿cómo sabes que es Dios? ¿Y cómo sabes que es eso, no? Bueno, hay muchos huecos en la filosofía pues, de Kant, pero básicamente pues, tenemos que saber que obviamente eh, pues, eran otros tiempos y el poder de la Iglesia Católica era mucho. Entonces, eh, es, el hecho de tener un Dios, de tener un libro sagrado como la Biblia, de tener eh, el opio del pueblo que le llamaba Marx, por ejemplo, que era la religión,
pues creaba una empresa con mucho capital en la que recibía dinero gratis de la gente. La gente le paga mucho dinero a la iglesia. De ellos dicen que son donaciones, pero pues hay una coerción psicológica para que la gente aporte. Entonces, básicamente ellos son esas personas, tanto la iglesia católica como las cristianas, como las musulmanes, como las indies y todas las iglesias y religiones que quieren donativos, que quieren dinero. Se me hace chistoso porque son dioses así ultrapoderosos y omnipotentes y omnipresentes, pero no pueden crear dinero de la nada, necesitan pues que la gente se los dé, básicamente. Entonces, si eliminamos la cuestión de los mitos, de estos mitos del marxismo cultural, pues nos damos cuenta de que luego se quedan cartón pintado, ¿no? Si eliminamos a Dios de la ecuación, si eliminamos por ejemplo, al Estado, el libre comercio de la ecuación, pues nos queda que pues ya nada más son ricos, empujando a intelectuales orgánicos a que hablen mucho y convenzan a la sociedad. Pero ¿por qué la sociedad se deja convencer por estos ricos que les quieren lavar el coco diciéndoles pues que sí, que los ideales de la familia y que los ideales de las feministas y que los gays y todo eso? ¿Por qué es más fácil? Por el sistema patriarcal, por ejemplo. Eh, el sistema patriarcal pues le da muchos derechos a los hombres que no quieren perder. Reprime a las mujeres, pues no quieren que las mujeres se liberen. Entonces, los que hayan visto videos anteriores míos se darán cuenta que yo no comulgo con todas las ideas del feminismo. No, o sea, estoy a favor absoluto de la igualdad de derechos y todo lo que las feministas piden, excepto algunas cuantas cosas muy puntuales, pero eso está en otro video. Esto no lo vamos a hablar aquí en este instante. Pero cosas, por ejemplo, como la interrupción legal del embarazo, es algo que a la derecha le molesta mucho, pero le molesta mucho simplemente porque no le quiere dar derechos a las mujeres. Ellos dicen que es porque se matan vidas humanas y almas y vida y todo eso, pero si le quitas la cuestión religiosa, o sea, bajo la idea de que muy probablemente no sepamos si el alma existe, otra vez caemos en la metafísica, porque es una cuestión de metafísica. Este, por ejemplo, la ontología, que estudia el ser por el ser, como de manera más individualista, eh, también no puede afirmar de tal cosa que el alma exista. Es un concepto metafísico. Conceptos metafísicos no se pueden probar más que por las maromas mentales que puedes hacer para suponer que existe. Entonces, eh, si le quitas todo eso, no te queda más que la moral. El hecho de que si la mujer quiere o no interrumpir su embarazo, quedaría como una cuestión de una decisión y de una voluntad. Eh, el imperativo categórico le llamaba Kant a esto, a la voluntad, básicamente, a el hecho de tener una moral basada en ti. O, por ejemplo, en el contrato social ahorita no recuerdo quién es un filósofo, me parece que francés, a ver si lo recuerdo. Ah, de Rousseau, sí. Él ya hablaba, por ejemplo, de eso, ¿no? De cómo la sociedad eh, crea puntos como su moral a partir de ciertas reglas y ciertas normas, ¿no? Entonces, cuando caes todo en el retrato de lo moral, cuando empiezas a hablar de moralidad, entonces te das cuenta de pues, que las personas crean su propia moral, dependiendo, por ejemplo, las leyes que haya en su país y la situación económica del país. Entonces, eliminas el factor de religión si no tienes a un sacerdote o a un libro sagrado que te diga cómo te tienes que comportar. Tu moral la empiezas a dictar tú mismo. Y entonces, al dejar a las mujeres que sean ellas las que decidan entre si quieren o no seguir con su embarazo, se lo dejas a la decisión de cada una. Y si la mujer decide abortar, eh, en su moral estará. Pero si decide no hacerlo, también en su moral estará. Entonces no puedes obligar a que las mujeres hagan tal cosa, porque en primera a ti como hombre, ¿qué te importa? O sea, a ti como hombre, ¿por qué tendría que molestarte?
o agravarte si una persona decide o no tener un bebé. ¿A ti en qué te afecta? Es que voy a defender la vida para siempre. No estás defendiendo la vida, güey. Te quieres ganar el cielo porque crees que Dios te va a castigar si no lo haces. Pero realmente, o sea, si ni siquiera te enteras, te da lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, esa es otra cuestión. Siempre está ligado, ¿se dan cuenta? El alma, Dios, la religión, la riqueza, el dinero. Está todo siempre junto. El miedo, por ejemplo, a los extranjeros. Donald Trump tiene un discurso que es enteramente mm, mexicanofóbico, se le puede decir, latinofóbico, donde odia a los inmigrantes latinos que van a trabajar a Estados Unidos. También hay islamofobia de respecto a los musulmanes que se van a trabajar a Estados Unidos. Coca-Cola. No es Coca-Cola, es café. Puedo batirlo para que se den cuenta que no hay. Bueno, eh, esto con respecto a que siempre el discurso es el de que les van a robar los empleos. No. No, no dejen entrar a los extranjeros porque los extranjeros nos van a robar los empleos. No te pueden robar un empleo que está ocupado. ¿Sí? Si te roban un empleo con la idea de que, pues es que ellos aceptan menores sueldos, ¿de quién es culpa? Del patrón, güey. No seas pendejo. Mi pequeño, mi pendejo. Es el patrón el que les quiere pagar menos a los, eh, a los inmigrantes. No es culpa del inmigrante que va a trabajar. Es culpa del güey que dice, me conviene más al güey al que le puedo pagar menos. Entonces, como le puedo pagar menos, entonces voy a decir, entonces es matar al mensajero, como siempre. Es como los gringos con la idea de, en vez de hacer que mis ciudadanos no consuman drogas, lo que hago es querer que los mexicanos paren a los narcotraficantes, lo cual es una estupidez también. Entonces, no son los inmigrantes los que les roban sus empleos, son los patrones que deciden pagarles menos a los empleados y por lo tanto contratan inmigrantes. Ahora, los estudios indican que los inmigrantes, hay un estudio de la Cruz Roja donde dice que los inmigrantes ayudan al crecimiento de un país. Dicen, no, es que los inmigrantes son eh, delincuentes. No es cierto, no son delincuentes. Son personas que quieren ir a trabajar. Si caen en las conductas antisociales, hay que ver si no es porque los están relegando. ¿Eh? Los están relegando, los están dejando en una situación de hacer trabajos horribles. A lo mejor los están marginando y a lo mejor eso es lo que los hace antisociales. No lo habían pensado mis pendejitos. Bueno, ahora, ¿qué otra situación habla? Bueno, de los derechos LGBT. ¿Cómo son? Ya no llevo no sé cuántos videos. He explicado que la homosexualidad es natural, es una cuestión hormonal y genética. No es que las personas se vuelvan homosexuales. Y otra vez, es porque la Biblia dice que es malo. Pero si la Biblia no existiera, y si la Biblia no dijera que es malo, a ustedes les valía verga si realmente la homosexualidad existiera o no. Que cada quien se case con quien quiera y ya. Yendo al meollo del asunto, esta lucha de derechas y de izquierdas siempre es una lucha de egos, del ego individual y del ego colectivo. El ego individual viene a decir que las personas quieren que se haga lo que ellos quieren porque son sus huevos. ¿Sí? El ego individual es, a mí me molesta ver gays, que no haya gays. A mí me molesta que las mujeres tengan derechos, que no tengan derechos. A mí me molesta que los gays se casen, que no se casen. A mí me molesta, o sea, a mí me molesta. A mí me molesta que, por ejemplo, me quieran poner una vacuna, que no le pongan vacunas a nadie. ¿Sí? Pero se les olvida, fíjense qué chistoso, ¿no? Se supone que quieren libertad, pero le quieren quitar libertad a otras personas. Entonces,
Si ustedes quieren libertad, tengan libertad y sean libres. Si no les gusta que los gays hagan cosas, pues no se casen con ellos. No se les acerquen si quieren. Es más, para ellos es un favor. Eh, si la homosexualidad es algo natural, entonces su idea de que es pecado y su idea de que lo hacen porque es un problema mental, se va a la basura, se va al caño y se va al carajo. E ideólogos como Agustín Laje, por ejemplo, caerían en el basurero, porque la homosexualidad es natural. Entonces no te la pueden imponer. Ahora dicen, no, es que te quieren controlar. Otra vez, por mis huevos no quiero el uso del lenguaje, ¿no? No lo uses. Si lo quieres, si no lo quieres utilizar, no lo uses. Pero atente a las consecuencias. Que es básicamente así es la sociedad. O sea, si yo no tengo ganas, si yo quiero salir de encuerado a la calle, puedo hacerlo. Pero me tengo que atender a las consecuencias. Porque esa es la idea de estar en una democracia. Una democracia, ustedes que les gusta tanto la palabra libertad y democracia y todo eso, la democracia es eso. La democracia es vivir en una sociedad en donde tienes que acatar el bienestar de una mayoría y no imponer tus propias ideas sobre los demás. Entonces, si yo, por ejemplo, no me quiero vacunar, voy a poner en riesgo a muchas personas. Y al poner en riesgo a muchas personas, solo por mis huevos, estoy atentando en contra de las demás personas. Y estoy rompiendo los ideales de una democracia. Entonces, pero ellos lo están viendo como una imposición, como algo que te quieren imponer por fuerza y por huevos. Con cuestiones así del marxismo cultural. Un marxismo cultural de mierda, o sea, no es cierto, no hay un marxismo cultural, no lo hay. La razón por la cual hay gobiernos de izquierda que llegan al poder no es para imponerte esos ideales, es porque hay una sociedad que está hasta la madre de ser oprimida por unos cuantos. Porque, porque si estamos hablando que son los empresarios y que son la gente rica las que está imponiendo estas ideas para mantener un estatus en esa lucha de clases, eh, pues estaríamos hablando de que los oprimidos se sienten oprimidos y quieren salir adelante. Así se hizo la Revolución Francesa, que no se les olvide. Así se hizo la Revolución Mexicana. Así se hizo las revoluciones en América Latina. Entonces, no están viendo un marxismo cultural, están viendo gente que está hasta la madre de ser oprimida y quiere salir de allí. Es básicamente eso. Y si se le van encima a los gobernantes, a la iglesia, a los cristianos, a los ricos, es porque están cansados de ser oprimidos. ¿Sí? Entonces, si no quieren esas ideas, no opriman. Y se acabó. Y me van a poner. Ya, porque luego son super gays. Aman a Agustín Laje. Es así de. No duraría 5 minutos con Agustín Laje. Si tanto les gusta, bésenlo. Cabrones. Están criticando la homosexualidad y ahí están. Este. Pues creo que es todo. Ahí ya dejen comentarios. Me gusta que me dejen comentarios de odio porque eh, señal que ven los videos. Entonces, nada, denle like si les gusta y compartan. Mar Stampede, opinología indeseable. Gracias.